Bueno, nos habíamos quedado en esta expresión donde tratábamos, bueno, de encontrar el valor de a. La estrategia es que toda la ecuación se eleve al cuadrado para eliminar esta raíz, la que está abarcando estos términos. Esta raíz se elimine con el exponente cuadrado. Y aquí hacemos el cálculo de esta expresión de 5 raíz de 2 al cuadrado. Vamos haciéndolo paso a paso. 5 al cuadrado es 25. Y a la hora de calcular raíz de 2 al cuadrado, esta raíz con el 2 que está aquí pequeñín, se anularía y solamente quedaría 2 acompañando 25. Igual. Igual a esta expresión sin la raíz ya. Quedaría entonces 8 menos a al cuadrado más 25. Aquí es 50. Es igual a 8 menos a al cuadrado. Pero 8 menos a al cuadrado hay un error que se suele cometer muy seguido que lo voy a escribir. Lo que se hace es que 8 al cuadrado se dice 64. Y aquí menos a al cuadrado, a cuadrado. Este resultado que estoy escribiendo, que supuestamente es de 8 menos a al cuadrado, es erróneo. Aquí falta un término. Este resultado consiste en 3 términos. Por lo tanto, se lo voy a escribir. Bueno, ¿cómo se calcula? Es una fórmula que se aprende hasta de memoria, que es así. A menos B al cuadrado es igual al cuadrado de la primera, al cuadrado del primer término, o sea, al cuadrado, menos el doble producto del primero por segundo término del binomio, más B al cuadrado. Esta sería la fórmula para calcular ese producto notable. Así que utilizándola, el primer término en esta expresión es 8, elevo 8 al cuadrado y me da 64, menos 2 por el primero y segundo término. En este caso, primer término es 8, por el segundo término que es a, más segundo término al cuadrado, a al cuadrado. $50 es igual entonces a, desarrollamos esta multiplicación que está por aquí, da menos 16a más a al cuadrado más 25. Y lo que se logra ver acá, que esta ecuación tiene un término con exponente 2, lo que la convierte en una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado se resuelven utilizando la fórmula general. Para usar la fórmula general es necesario igualar a 0 en uno de sus miembros a esta ecuación. Así que voy a dejar todos los términos en el lado derecho. Voy a dejar 0 acá y voy a mover a 50 el otro miembro. Y voy a reordenar esta expresión. Voy a dejar de primero el término a al cuadrado. Luego el término con solamente a, menos 16a. Más 25. Más 64. 0 es igual a al cuadrado menos 16a más 25 más 64. Lo hacemos rápido por acá. 89 más 89. Y esta es una ecuación de segundo grado que vamos a usar para resolver con una fórmula general, donde hay que identificar el valor de A, B y C. A es el número que acompaña el término cuadrado, con letra al cuadrado. A sería igual a 1.
A, ojo ahí, este A es para la fórmula y este A es la incógnita en la ecuación. No es que diga que la solución es 1. Es un A para utilizar en una fórmula, el que estoy escribiendo. B es igual a menos 16 y C es igual a 89. Y uno ve la solución y se recuerda que empieza X es igual a menos B más menos la raíz y se la puede uno en la fórmula. Si no, la repasa. Pero en este caso no estoy encontrando X. Estoy encontrando en esta ecuación el valor de A. Así que voy a omitir de escribir la X y A, el valor que sí es la incógnita, menos es la fórmula, la misma fórmula, menos B más menos la raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Así. Encontrando el valor de A, que serían 2. Ya sabemos que debemos tener dos resultados. Sustituimos aquí B, que es menos 16, B menos 16. Este A que va adentro es el A del coeficiente de la ecuación 1. El A también que está acá es del coeficiente de la ecuación, no son los mismos A. Bueno, utilizando esa fórmula, llegaríamos a las dos respuestas que serían válidas. Son válidas esas dos respuestas para la solución que encontremos. No lo voy a resolver acá porque he tenido varias clases con ustedes para explicar cómo se usa la fórmula general para encontrar la solución. Pero debería dar un valor por ahí que, por ejemplo, puede ser, bueno, debería ser 1, 2, 2 es uno de esos resultados y es posible que haya otro. Otro que puede ser, por ejemplo, 12. Puede ser también. Bueno, este es el otro tema que iba a explicar que es bastante simple. Solamente el conjunto de operaciones algebraicas que conlleva, pero como ya se habían visto en grados anteriores, lo hace un poco complicado. Eso siento yo al menos. Solamente, y el último es el más fácil de todos, porque es dibujar a ángulos. Un ángulo es un espacio comprendido entre dos líneas, ¿verdad? Un lado inicial y un lado final. El espacio se mide en grados. Nosotros vamos a aprender no a graficar ángulos de la manera más simple en que se aprendió, por ejemplo, en grados cuando ustedes estaban en primaria, sino que lo vamos a ver ahora graficando ángulos negativos. Bueno, cuando nosotros vamos a graficar un ángulo, se hace desde un plano cartesiano, ya que vamos a comenzar a graficar ángulos negativos también. Desde un ángulo, desde un plano cartesiano como el que se observa acá. Si me dicen que grafique un ángulo de 30, uno bien fácil, entonces todo ángulo que vaya a ser en el plano cartesiano va a tener por lado inicial un lado inicial ubicado, hice una flecha, es una línea nada más, un lado inicial que esté sobre el eje X positivo. Ese es el lado inicial. Y se va a comenzar a medir de aquí para allá, o puede que se comience a medir de aquí para allá. Dependiendo la dirección, bueno, la dirección va a depender del signo del ángulo. Y voy a esclarecer eso. Un ángulo positivo se grafica en dirección antihoraria. Y un ángulo negativo se grafica en dirección horaria. Es decir, como este ángulo es positivo y nosotros conocemos
el sentido de un reloj normal, un reloj de los que conocemos así, que van las agujas moviéndose, si vemos que el sentido es hacia allá, las agujas se van moviendo hacia allá. Este es el sentido horario. Un ángulo positivo, como el que es el ángulo de 30, se va a mover en la dirección contraria. Va a ser así. Entonces, se va a mover hacia allá. Esto quiere decir que el ángulo, vamos a comenzar a medir los 30 grados a partir de esta franja horizontal hacia esta dirección, yendo al contrario del movimiento de las agujas del reloj. Vamos a necesitar un compás, perdón, un transportador. Vamos a ubicar el transportador en esta zona y vamos a medir 30 grados. Aquí vamos a poner como la referencia que aquí se encuentran los 30 grados. Luego vamos a trazar una línea final y aquí estaría nuestro ángulo de 30 grados. Un ángulo positivo. Bueno, quiero graficar un ángulo de menos 110 grados. Un ángulo de menos 110 grados se grafica en dirección horaria. Voy a borrar este ángulo de 30 grados y voy a hacer su lado inicial. Lado inicial rojo. Y voy a comenzar a medir los 110 grados. El transportador es bastante importante la ubicación en cómo la utilizamos. Ojo que comencemos a medir desde los 0 grados. A veces los transportadores traen dos numeraciones. Cuando uno comienza a trazar así como una especie de línea para medir los grados, inicia con 0 o 180. Va a depender de la dirección. Nos vamos a guiar de partir de aquí con los 0 grados y así subiendo progresivamente. Vamos a ir acá. Aquí se cumplirían 90 grados. Pasamos los 110 grados, que aproximadamente estaría por ahí el ángulo. Esta línea de referencia luego se puede borrar. Y de aquí trazamos un lado final hasta este punto. Y este sería el ángulo de 110, menos 110 grados, que tiene una dirección antihoraria. Así es como funciona. Siempre el lado inicial está puesto sobre el eje X positivo. El lado final va a depender en el tamaño del ángulo que nos pidan graficar. Y otra cosa que ahora vamos a poder graficar en un plano cartesiano ángulos mayores a 360 grados. En un plano cartesiano, nosotros si iniciamos a graficar un ángulo de aquí, digamos el de 360 positivo, vamos a cursar 90 grados, luego otros 90, se nos hace 180, otros 90, 270, y aquí 360. Ahí estaría el ciclo. En el plano cartesiano caben 360, pero sí es posible graficar un ángulo de mayor tamaño. Solo que vamos a trazar esas líneas de referencia que he hecho. Vamos a graficar un ángulo de 90 grados. Aquí hay que llevar muy bien las cuentas porque nuestro transportador no pasa de los 180 grados. Así que vamos a trazar la línea horizontal de referencia y vamos a comenzar a contar. Aquí llevaríamos 90, lo voy a hacer de otro color para que se vea mejor. Aquí estaríamos contando 90 grados, aquí otros 90, 180, lo más que da el transportador. Aquí, si hacemos esto, son otros 180, son otros 180 y llegamos a 360. Ahora, el ángulo de 390 se va a pasar de esta línea. Va a ser aquí 360 y a partir de aquí comenzamos a contar otros 30 más para completar los 390 que nos piden. Por aquí estarían esos 30 que me faltarían para completar los 390. Entonces, el ángulo que haya dibujado como esto. Un ángulo que tiene una vuelta y una porción más avanzada. Estos ángulos se utilizan bastante en las cuestiones de
de giro, ¿verdad? Que nosotros decimos un ángulo de 770 grados, es porque ha dado muchas vueltas, a eso se refiere, un ángulo así. Bueno, pero tendríamos que dibujar todas las vueltas necesarias. A veces los ángulos del tamaño que tienen pueden dar hasta 2 vueltas, etcétera, pero esto me va a indicar que está bien graficado. Esta línea azul este me va a decir que ha dado una vuelta y una porción más.